Muchas gracias. Una nueva oportunidad, la de participar en esta octava edición, este octavo Congreso Internacional de Yoga. Y hacerlo en circunstancias que aparentemente serían adversas o serían las menos propicias. Estamos en una coyuntura internacional muy poco favorable para poder hablar de paz o para poder pensar en un mensaje de fraternidad, menos todavía de fraternidad universal, cuando Mariupol, cuando lo ocurrido en estos últimos 51 o 52 días darían pie a otro tipo de consideraciones, a otro tipo de discurso. Pero quizá por ese mismo motivo, este octavo Congreso Internacional resulte ser mucho más importante y mucho más significativo, porque si carecemos de algo, necesitamos buscar eso que nos hace falta, lo que necesitamos: paz. Hablar de una edad de paz, o como dice el maestro de la Ferrier en el cuarto de su propósito psicológico, dice, hacia una edad de paz. Eso significa que no estamos en edad de paz, vamos en camino hacia una edad de paz. Pero, ¿cuánto hemos avanzado para ello? De los días de la Segunda Guerra Mundial, del tiempo del conflicto de Corea, de los días de la guerra de Vietnam o de la guerra del Golfo, hemos avanzado y estamos mejor. Después de todo, hasta cierto punto podríamos decir que estamos viviendo un conflicto de baja intensidad, como le llaman los especialistas en estos temas, y que está más o menos focalizado. Que sí es cierto, se corre el riesgo de que se extienda y que esto pudiera llegar a mayores y que las partes potenciales y actuales en esta situación de conflicto tienen otros recursos, también es cierto. Pero el maestro de la Ferrier, cuando dice hacia una edad de paz, completa la expresión con dos palabras: un topónimo, Tíbet, y una definición de política, de forma política, teocracia. Hacia una edad de paz, teocracia y Tíbet. Lo interesante es que estos 36 propósitos que nos deja el maestre para nuestra evolución, nuestro estudio, nuestro perfeccionamiento, tienen un correlato cósmico en 36 constelaciones, en total de 48 que listara Claudio Ptolomeo en el siglo IV de la era común. Es decir, hay 12 zodiacales que todos conocemos y otras 36, de las cuales la cuarta no es otra que el famoso navío de Jasón, el Argo, ese que va a conducir a los argonautas a la búsqueda del vellocino de oro. Así que la edad de paz no es solo una meta, es en realidad un recorrido que tenemos que hacer. Y en este sentido nos recuerda el maestre que hasta el presente dice, como sistema de vida,
ninguna psicología ha sido apta hasta el presente para ofrecer, no digamos el gozo y la dicha, sino siquiera la paz del mundo. Y luego continúa, sí, se ha ofrecido un sistema de psicología basado en la tradición iniciática para una civilización, una era de calma, y aspiramos a ese escenario, a esa perspectiva. Y dice, quizás eso sería el único remedio, volver a ese sistema sereno, dice, de los colegios iniciáticos, los cuales no son por sí mismos la solución. Y esto es interesante porque a veces nosotros pensamos en fórmulas que ya están escritas, pensamos en recetas. Él nos dice, los colegios iniciáticos no son por sí mismos la solución, sino que preparan al género humano para una reeducación, encaminándolo por el sendero de la completa realización. Sí, el esfuerzo es individual y también colectivo. Cada uno de nosotros tiene que aportar, tiene que contribuir en esta búsqueda de la paz del mundo, partiendo de la paz individual. Y nos dice algo más, él señala una elevación, dice, de la mente pura para desarrollar la paz. La recta evolución del mundo depende del progreso individual en materia espiritual. Y esto también es aleccionador al máximo, ¿no? Sí, necesitamos condiciones materiales mínimas en las cuales no es posible la supervivencia humana, pero no es ese el objetivo, es solo el medio. Lo que sí realmente procuramos es el entendimiento mutuo, la comprensión, la tolerancia, el conocimiento no solo de sí mismo, sino del otro. Esto que nosotros entendemos en estos días como globalización, a partir de la interculturalidad, a partir de un esfuerzo recíproco, ¿no? Por respetar las diferencias, pero conocerlas, y encontrar los puntos de coincidencia y felicitarnos en su conocimiento. En la magia del saber, en su octava forma o expresión, él dice que no es suficiente la expresión negativa, es decir, no queremos la guerra. Se necesita, dice, una acción positiva. Y esto implica más que decir, queremos la paz. Necesitamos entender la vibración que esto genera, la fuerza del pensamiento, la energía que invertimos queremos la paz es mucho más que no queremos la guerra, pero es muchísimo mejor trabajar, esforzarnos en procura de esa paz, de la paz individual, porque en definitiva ella va a ser la paz del mundo. No solamente del mundo en el que nosotros vivimos o como nosotros entendemos el mundo. Y en ese sentido, la yoga se nos presenta como una praxis adecuada para los intereses y las posibilidades de cada quien. Un aspecto más intelectual, de mayor estudio, la Jnana Yoga está allí.
un aspecto mucho más social, más participativo. La Karma Yoga nos brinda otro tanto. Lo devocional, pues la Bhakti Yoga, más activo y físico, la misma Hatha Yoga. Y sí, tendríamos la opción de volver a leer esos 18 capítulos del Bhagavad Gita, incluidos dentro del Mahabharata, la gran épica, la gran obra de la literatura de la India, que entre el capítulo 25 y el 42, en esos 18 capítulos, el Mahabharata concentra una enseñanza que representa cada uno de esos 18 capítulos una vía, una alternativa para la yoga. No se trata de ser hinduistas ni de convertirnos al hinduismo, como tampoco ser budista o imbuirnos del Islam, sino entender el aporte, la contribución de cada uno de estos ismos en lo que representa en el siglo XXI la universalidad, lo que representa en este siglo XXI una nueva era basada en esa tolerancia a partir del conocimiento no solo de sí mismo sino del otro, y en ese respeto mutuo por la diferencia, encontrando los puntos, repito, de convergencia, de coincidencia, porque los demás tienen las mismas necesidades que nosotros, y todos vivimos y compartimos este planeta de manera equivalente, no igual, no idéntica, pero estamos en este mismo planeta en este tiempo. Un 8º Congreso Internacional de Yoga, habiendo perfilado distintas alternativas en las ediciones anteriores, sabiendo que en este año un Kumbh Mela, una nueva versión del Kumbh Mela, que no es tampoco el Kumbh Mela de la India, es esa inspiración, es esa motivación y el momento cósmico propicio y equivalente para esta geografía nuestra, para este tiempo nuestro, para este espacio, y con las mismas exigencias y con la misma posibilidad de compartir, como está en esta grabación, en esta más que ponencia, reflexión, lo hacemos desde Lima, desde el Perú, invitándolos al descubrimiento de la fórmula, de la forma, de la yoga que más y mejor se ajuste a nosotros, a nuestra propia dinámica de vida, a nuestro propio ritmo de trabajo, a las mismas posibilidades. En este 4º tomo de los propósitos, de los 36 propósitos psicológicos del maestro Laferrière, hacia una edad de paz, él nos dice, en la página 151, la promesa de un mundo pacífico no es más el privilegio de algunas iglesias o doctrinas religiosas, y los sabios que han formado parte en la Conferencia de Naciones Unidas en Ginebra en agosto de 1955 son una prueba palpable de la búsqueda de una acción científica para el establecimiento de una era de paz. Esto es muy interesante porque si analizamos nosotros esta coyuntura internacional, advertimos que fueron precisamente en ese marco de cooperación científica y en esas circunstancias de exigencia tecnológica, en la que aún los países
que indirectamente están en el conflicto de Europa Oriental, llegaron a un acuerdo de no trasladar al espacio ese conflicto, sino más bien hacer posible el retorno del astronauta que debería, como lo hizo efectivamente, reingresar a la Tierra, y que en aras de la ciencia la estación orbital internacional pues continúe con sus trabajos. Dice el maestro Laferrière que en la colección la UNESCO y su programa, Gerald Bend trata de la energía nuclear y sus utilizaciones pacíficas. Y este problema, situado en la escala mundial, está ofrecido a cada uno como un manual de aritmética o un método para aprender un idioma extranjero. Se encuentran descripciones muy interesantes sobre radioactividad y la utilización de sus rayos, y el autor deja incluso esperar que se podrían utilizar los rayos isótopos para esterilizar las legumbres, que se conservarían así varias semanas al aire libre sin estropearse. En fin, en la industria, en la agricultura, en la investigación biológica, las perspectivas de una nueva ciencia se perfilan claramente, y en un próximo porvenir se puede esperar una nueva forma de educación general. Esto nos hace volver a la reflexión filosófica, pues toda nueva información científica plantea un nuevo problema, en principio sobre las consideraciones vitales. Canguilhem, inspector general de Instrucción Pública en Francia, en Necesidades y Tendencias, expone que, comillas, conviene separar la posición de los problemas y su examen. Dice en la ocurrencia, comillas, nos parece que lo que debería importar menos a un profesor de filosofía es ser el contemporáneo de las soluciones de sus colegas profesores. En cambio, no le está permitido no ser el contemporáneo de los problemas que se plantean a todos los filósofos, y en principio a él, a continuación de la información que estos problemas suponen. Fin de las comillas. Nosotros compartimos un tiempo común y estamos en estas circunstancias, en esta obligación, en esta exigencia de hacer algo, de participar en esta transformación, en esta crisis que es, sin lugar a dudas, la oportunidad de ejercer lo que significa la palabra crisis. El criterio, la decisión y seleccionar entre esas opciones aquella que responda no tanto a un interés individual cuanto al beneficio de nuestra sociedad, al beneficio de nuestra humanidad, individualmente considerada, pero también en su colectivo, en esa exigencia de preservación de la vida y de respeto de la vida y de la conciencia ecológica. Termina el maestre citando a Bichat, quien dice: la vida es el conjunto de las funciones que resisten a la muerte. El principio de vida es desconocido en su naturaleza y no puede ser apreciado más que por sus fenómenos. Y sí, en el primer tomo el maestre ya nos habla sobre la vida orgánica, la vida animal, la vida sexual. 3 estados, dice, que se manifiestan en grados diversos según consideraciones muy particulares. Dice: las unas atestiguan un principio eterno, otras consideran una modalidad efímera. Viene después inmediatamente al espíritu el porqué. Y en esta respuesta
en la que cada uno de nosotros busca la fórmula que corresponde. Sí, hay paisajes y hay pasajes, y ese es ese sentido del el Padayatra, el camino que nos abre un Kumbamela, y que este gran camino inca del Perú, este Tapajñán, nos ofrecerá para esta renovada oportunidad. Muchas gracias.